en las celdas heladas de la fortaleza de Castellet, en las afueras de Copenhague. La madrugada del 28 de abril de 1772 se cernía como un sudario sobre el hombre que había osado desafiar a un reino entero. Johann Friedrich Struensee, el médico alemán que había legado a Dinamarca como un simple curandero provincial, yacía encadenado esperando el amanecer que traería su ejecución. Su historia no era la de un rey que hubiera nacido para gobernar, sino algo infinitamente más perturbador. La de un plebeo que había seducido a una reina, conquistado la mente de un rey loco y gobernado un reino desde las sombras, solo para descubrir que el poder absoluto extraído de la cama real y la locura monárquica era más frágil que él, cristal y más mortal que el veneno. Su ascenso había sido meteórico, su caída catastrófica, y su final sería tan brutal como espectacular. La decapitación pública de un hombre que había demostrado que en el siglo XVI, la verdadera nobleza no residía en la sangre, sino en la inteligencia, la audacia y la capacidad para manipular las pasiones humanas más primitivas. Lo que hacía la historia de Struensee única en los anales del poder europeo no era simplemente que hubiera alcanzado alturas extraordinarias desde orígenes humildes, sino la naturaleza íntima y carnal de su ascenso. Había legado al poder no a través de batallas o gerencias, sino seduciendo literalmente a la monarquía danesa, primero conquistando la confianza del rey Christian V, un monarca mentalmente enfermo cuya locura lo convertía en una marioneta perfecta para manos hábiles, luego seduciendo a la reina Carolina Matilde, cuya belleza era superada solo por su hambre de afecto y su desesperación por escapar de un matrimonio con un demente. Durante casi 2 años, de 1770 a 1772, este médico de pueblo controló uno de los reinos más antiguos de Europa desde el dormitorio real, promulgando reformas radicales que anticiparon la Revolución Francesa, aboliendo la censura, liberando a los siervos y transformando Dinamarca en el laboratorio más avanzado de ideas ilustradas de su época. Pero el poder construido sobre la seducción y mantenido a través de la manipulación psicológica contenía las semillas de su propia destrucción. Cada noche que Struensee pasaba en los brazos de la reina, cada decreto que firmaba en nombre del rey loco, cada reforma que implementaba desafiando siglos de tradición, creaba enemigos que se multiplicaban como las cabezas de la hidra. La nobleza danesa, humillada por ser gobernada por un advenedizo extranjero, el clero, enfurecido por sus políticas anticlericales, el pueblo, confundido por cambios demasiado radicales para ser comprendidos, y finalmente, la propia familia real, que no podía tolerar indefinidamente que un plebeyo alemán hiciera del reino danés su harén personal y su laboratorio político. La conspiración que lo derrocó fue tan íntima como su ascenso había sido. Una revolución de palacio orquestada en dormitorios y capillas, donde las pasiones personales se entrelazaron con la traición política hasta volverse indistinguibles. El hacha que cortaría su cuello en pocas horas no solo ejecutaría a un hombre, ejecutaría toda una filosofía del poder que había demostrado ser demasiado peligrosa para la estabilidad de las monarquías europeas. Struensee había probado que un individuo sin títulos ni ejércitos podía conquistar un reino si poseía la inteligencia para entender las debilidades humanas y la audacia para explotarlas sin escrúpulos. Su experimento había durado lo suficiente para demostrar su viabilidad, pero no lo suficiente para consolidarse contra las fuerzas tradicionales que se habían aliado para destruirlo. Fue su muerte el castigo merecido por un aventurero que había violado todas las leyes divinas y humanas del orden establecido. ¿O fue el asesinato judicial de un visionario cuyo único crimen había sido nacer demasiado pronto en una época que aún no estaba lista para sus ideas? Para responder, debemos adentrarnos en las alcobas reales donde forjó su poder, en los salones donde lo ejerció, y en las celdas donde encontró su fin, siguiendo el rastro de sangre y semen que conecta la cama de una reina con el cadalso de un revolucionario. Para comprender cómo un médico de provincia pudo llegar a gobernar uno de los reinos más antiguos de Europa, debemos retroceder hasta los orígenes más humildes, el pequeño pueblo de Halle, en los estados alemanes del Sacro Imperio Romano,
donde Johann Friedrich Struensee nació el 5 de agosto de 1737 en una familia que personificaba las ambiciones y contradicciones de la burguesía ilustrada emergente. Su padre, Adam Struensee, era un pastor luterano que había logrado ascender desde la pobreza rural hasta convertirse en superintendente general de Schleswig-Holstein, una posición que combinaba autoridad espiritual con influencia política considerable. Pero Adam no era un simple clérigo tradicional, era un hijo de la Ilustración, influenciado por las ideas de Wolff y Leibniz, que veía en la razón y la educación las herramientas para mejorar la condición humana. Su biblioteca, extraordinaria para un pastor provincial, incluía no solo textos teológicos sino también tratados de filosofía natural, medicina y los escritos de los filósofos franceses que estaban transformando el pensamiento europeo. La madre de Johann, María Dorothea Karl, provenía de una familia de funcionarios menores, pero había sido educada de manera excepcional para una mujer de su época. Hablaba francés con fluidez, había leído a Voltaire y Rousseau, y mantenía correspondencia con intelectuales de Hamburgo y Leipzig. En el hogar Struensee se respiraba una atmósfera de curiosidad intelectual y ambición social que sería decisiva en la formación del futuro médico real. Desde muy temprano, Johann fue expuesto a discusiones sobre política, filosofía y reforma social que la mayoría de los niños de su clase no escucharían hasta la universidad, si es que las escuchaban alguna vez. Sus padres veían en él no solo un hijo, sino un proyecto, la encarnación de sus propias aspiraciones frustradas de ascenso social y relevancia intelectual. El contexto histórico de la Alemania de mediados del siglo XIX proporcionaba tanto oportunidades como limitaciones para las ambiciones de una familia como los Struensee. El Sacro Imperio Romano, esa construcción política medieval que Voltaire describió como ni sacra, ni romana, ni imperial, se encontraba en un estado de fragmentación que creaba nichos de oportunidad para individuos talentosos. Los cientos de pequeños principados, ducados y ciudades libres competían entre sí por atraer funcionarios competentes, médicos educados y administradores eficientes. Al mismo tiempo, las ideas de la Ilustración circulaban libremente entre estas pequeñas cortes, creando una demanda de intelectuales que pudieran modernizar administraciones arcaicas y implementar reformas progresistas. Para un joven ambicioso con la educación adecuada, era posible ascender desde orígenes burgueses hasta posiciones de considerable influencia, siempre que estuviera dispuesto a adaptarse a las exigencias cambiantes de patrones aristocráticos. La educación de Johann fue diseñada meticulosamente por su padre para maximizar estas oportunidades. A los 8 años ya hablaba latín con fluidez y había comenzado a estudiar griego clásico. A los 10, dominaba el francés, que era el idioma de la diplomacia y la cultura europea, y había leído obras completas de historia romana que la mayoría de los adultos encontraban desafiantes. Su precocidad intelectual era legendaria en Halle. Los profesores de la universidad local lo visitaban regularmente para examinar sus progresos y debatir puntos de filosofía y teología con este niño prodigio que podía citar a Aristóteles en griego original y explicar las sutilezas de la teología reformada con la precisión de un doctor en divinidad. Pero la verdadera genialidad del plan educativo de Adam Struensee residía en su comprensión de que el futuro pertenecería a aquellos que pudieran combinar la erudición clásica con el conocimiento práctico moderno. Johann no solo estudió literatura y filosofía, también aprendió matemáticas avanzadas, principios de ingeniería y, sobre todo, medicina. Esta última elección fue estratégica, en una época donde la superstición médica aún dominaba. Un médico educado según principios científicos modernos podría establecer una reputación rápidamente y ganar acceso a las cortes aristocráticas que necesitaban desesperadamente tratamientos efectivos para sus males físicos y mentales. A los 17 años, Johann ingresó en la Universidad de Halle, una de las instituciones más progresistas de Alemania, donde se especializó en medicina bajo la tutela del famoso Ernst Anton Nicolai, un pionero en el estudio de las enfermedades mentales que introdujo a su estudiante más brillante en los misterios de la mente humana.
Fue aquí donde Johann desarrolló su fascinación por la psicología, particularmente por la manera en que las pasiones y emociones podían ser manipuladas para influir en el comportamiento. Sus tesis sobre la relación entre el estado mental y la salud física fueron consideradas revolucionarias, anticipando desarrollos en psicología médica que no se aceptarían ampliamente hasta el siglo siguiente. Durante sus años universitarios, Johann también cultivó una red de contactos que sería crucial para su ascenso posterior. Entre sus compañeros de estudios se encontraban hijos de nobles menores, futuros diplomáticos, y jóvenes intelectuales que formarían parte de la élite ilustrada europea. Más importante aún, desarrolló su considerable encanto personal, aprendiendo a adaptar su conversación al nivel intelectual y las inclinaciones de cada interlocutor. Era igualmente competente discutiendo teología con pastores conservadores, medicina con doctores establecidos, o filosofía política con revolucionarios en potencia. Esta capacidad camaleónica para la adaptación social sería la clave de su éxito posterior en ambientes donde un paso en falso podría ser fatal. Después de graduarse con honores en 1757, Johann estableció una práctica médica en Altona, una ciudad próspera cerca de Hamburgo que estaba técnicamente bajo soberanía danesa pero que mantenía una autonomía considerable. La elección de Altona no fue accidental. Como puerto importante en el comercio báltico, atraía a una clientela cosmopolita que incluía diplomáticos, comerciantes ricos y, ocasionalmente, miembros de la nobleza que buscaban tratamientos discretos para enfermedades embarazosas. Johann rápidamente se estableció como el médico más competente de la ciudad, combinando conocimientos médicos avanzados con un trato personal que tranquilizaba a los pacientes más ansiosos y seducía a las damas más sofisticadas. Fue durante estos años de práctica médica que Johann desarrolló las habilidades que eventualmente lo llevarían al poder real. Aprendió a leer no solo los síntomas físicos de sus pacientes, sino también sus motivaciones psicológicas, sus miedos secretos y sus deseos reprimidos. Descubrió que la medicina, practicada con suficiente sutileza, podía ser una forma de control social. Un médico que comprendía las debilidades de sus pacientes podía influir en sus decisiones, manipular sus relaciones e incluso dirigir sus acciones políticas. Sus pacientes no solo lo consultaban sobre sus dolencias físicas, le confiaban sus problemas matrimoniales, sus ansiedades financieras y sus ambiciones sociales. Johann se convirtió en confesor, consejero y ocasionalmente en alcahuete discreto para una clientela que incluía algunas de las figuras más influyentes del norte de Alemania. Su reputación como médico se extendió gradualmente más a la de Altona. Los casos difíciles, especialmente aquellos que involucraban enfermedades mentales o condiciones que otros médicos consideraban incurables, comenzaron a ser referidos a él desde distancias considerables. Johann desarrolló tratamientos innovadores basados en sus estudios universitarios sobre la conexión entre mente y cuerpo, utilizando técnicas que combinaban medicina racional con una comprensión sofisticada de la psicología humana. Sus éxitos más notables involucraban pacientes que sufrían de lo que ahora llamaríamos depresión, ansiedad y otros trastornos mentales que en el siglo VII eran considerados incurables o evidencia de posesión demoníaca. La vida personal de Johann durante este periodo era tan calculada como su carrera profesional. Mantenía relaciones románticas con varias mujeres de diferentes clases sociales, cada una sirviendo a un propósito específico en su estrategia de ascenso social. Su amante principal era la esposa de un comerciante rico, que le proporcionaba acceso a círculos financieros influyentes. Simultáneamente, seducía a la hija de un funcionario gubernamental menor, que le daba información sobre desarrollos políticos locales. Una tercera relación, con una actriz popular, le permitía mantener contactos en el mundo cultural de Hamburgo. Johann había aprendido que en una sociedad estratificada, el acceso a diferentes niveles sociales requería múltiples puntos de entrada, y que la intimidad sexual era a menudo la forma más eficiente de establecer la confianza necesaria para tales conexiones. Sus escritos de este periodo,
que incluían tanto artículos médicos como ensayos filosóficos publicados en revistas ilustradas, revelaban una mente que combinaba erudición genuina con ambición sin escrúpulos. En un ensayo sobre la naturaleza del poder político, argumentaba que la autoridad tradicional basada en el nacimiento aristocrático era una superstición tan peligrosa como la medicina medieval y que el futuro pertenecería a aquellos que pudieran demostrar competencia práctica en el arte del gobierno. En otro artículo, sobre la medicina y la condición social, sostenía que la salud de una nación dependía no solo del bienestar físico de sus ciudadanos, sino también de la eliminación de prejuicios irracionales y la implementación de políticas basadas en evidencia empírica en lugar de tradición heredada. Estos escritos circularon ampliamente en los círculos intelectuales del norte de Europa, estableciendo la reputación de Johann como uno de los jóvenes pensadores más prometedores de su generación. Su combinación de conocimiento médico, sofisticación filosófica y estilo literario elegante lo distinguió de la multitud de escritores ilustrados menores que producían ensayos similares. Más importante, estos artículos demostraron su capacidad para articular ideas complejas de manera accesible, una habilidad que sería crucial cuando necesitara convencer a monarcas y cortesanos de la sabiduría de sus políticas reformistas. Para 1768, Johann había alcanzado todo lo que era razonablemente posible para un médico provincial. Una práctica lucrativa, una reputación intelectual establecida y conexiones sociales que le aseguraban una vida cómoda y respetable. Sin embargo, a los 31 años, se encontraba inquieto y ambicioso en formas que su situación actual no podía satisfacer. Había probado las delicias del poder en pequeña escala, influyendo en las decisiones de sus pacientes ricos y manipulando situaciones sociales para su beneficio, pero ansiaba un escenario más grande donde pudiera implementar sus ideas sobre reforma social y gobierno racional. El destino, en la forma de una invitación aparentemente rutinaria para servir como médico personal de un joven noble alemán en viaje a Dinamarca, estaba a punto de proporcionar exactamente la oportunidad que había estado esperando, aunque a un precio que aún no podía imaginar. La invitación que cambiaría el curso de la historia danesa llegó a Johann en la primavera de 1768, presentada de manera tan casual que inicialmente no reconoció su verdadero significado. El conde Johann Hartwig, Ernst von Bernstorff, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y una de las figuras más influyentes en la política europea, había escuchado hablar de la reputación de Johann como médico discreto y competente. Bernstorff necesitaba un médico que acompañara a un joven aristócrata alemán en un viaje por Europa, un tour que incluiría una parada en Copenhague donde el noble sería presentado en la corte danesa. El trabajo parecía rutina: proporcionar cuidados médicos durante el viaje, tratar cualquier indisposición menor y asegurar que el joven mantuviera buena salud durante las exigencias sociales de la vida cortesana. La compensación era generosa, y la oportunidad de viajar por Europa a expensas de otros era atractiva para un médico cuya curiosidad intelectual había sido alimentada por años de lectura sobre lugares que nunca había visitado. Lo que Bernstorff no reveló inicialmente, y lo que Johann descubriría solo gradualmente, era la verdadera identidad de su paciente. El joven aristócrata era Christian VII, rey de Dinamarca y Noruega, un monarca de apenas 19 años cuya salud mental era objeto de preocupación creciente para su gobierno. Christian había sido educado de manera brutal por tutores que creían que la severidad extrema era necesaria para forjar el carácter real, pero el resultado había sido desastroso: un joven rey que mostraba signos de inestabilidad mental severa, incluyendo episodios de violencia incontrolable, depresión paralizante y comportamiento sexual compulsivo, que escandalizaba incluso a una corte acostumbrada a los excesos aristocráticos. El viaje por Europa había sido concebido como una forma de alejarlo temporalmente de Dinamarca mientras se buscaba tratamiento discreto para sus problemas mentales. Cuando Johann conoció a Christian por primera vez en una posada en Hamburgo, inmediatamente reconoció los síntomas de lo que los médicos modernos diagnosticarían como esquizofrenia o trastorno bipolar severo. El joven rey alternaba entre periodos de lucidez brillante,
durante los cuales podía discutir política y filosofía con una sofisticación que impresionaba a los diplomáticos más experimentados, y episodios de comportamiento errático que incluían paranoia extrema, alucinaciones auditivas y explosiones de ira que lo llevaban a destruir muebles y amenazar a sirvientes con violencia física. Durante estos episodios, Christian a menudo no reconocía a las personas que lo rodeaban, incluyendo a sus propios ministros, y hablaba de conspiraciones imaginarias que involucraban a todos desde su esposa hasta potencias extranjeras. Para Johann, el encuentro con Christian representó tanto un desafío médico fascinante como una oportunidad política extraordinaria. Como médico, estaba genuinamente interesado en tratar la condición del rey utilizando los métodos más avanzados disponibles, que en el siglo XVII significaba una combinación de terapias racionales, cambios en el estilo de vida, y técnicas de persuasión psicológica que anticipaban el desarrollo posterior de la psiquiatría moderna. Como ambicioso social, inmediatamente comprendió que un médico que pudiera estabilizar la condición mental de un rey tendría acceso sin precedentes al poder real y la capacidad de influir en la política de todo un reino. El viaje a través de Europa se convirtió en un laboratorio móvil donde Johann experimentó con diferentes tratamientos para la condición de Christian. Desarrolló un régimen que combinaba ejercicio físico regular, dieta controlada, y lo que llamaba terapia conversacional, sesiones extensas durante las cuales animaba al rey a hablar sobre sus miedos, sus fantasías y sus impulsos destructivos. Johann había teorizado que muchas enfermedades mentales resultaban de la represión de deseos naturales y que la expresión controlada de estos impulsos en un ambiente seguro podría reducir su manifestación destructiva en contextos públicos. Era una teoría revolucionaria que desafiaba tanto la medicina tradicional como la teología cristiana, pero que parecía producir resultados notables en el caso de Christian. Bajo el cuidado de Johann, los episodios violentos de Christian se volvieron menos frecuentes y menos severos. Más importante, el rey comenzó a mostrar periodos de funcionamiento normal más prolongados, durante los cuales podía cumplir con sus deberes ceremoniales y mantener conversaciones coherentes con dignatarios extranjeros. El éxito de este tratamiento no pasó desapercibido para los funcionarios daneses que acompañaban la expedición real. Bernstorff, en particular, quedó impresionado por la aparente mejoría en la condición del rey y comenzó a considerar la posibilidad de que Johann pudiera proporcionar una solución a largo plazo para el problema más delicado que enfrentaba el reino danés. Durante las paradas en París, Londres y otras capitales europeas, Johann también tuvo la oportunidad de observar de primera mano el funcionamiento de las cortes más sofisticadas de la época. Estudió los métodos utilizados por consejeros reales influyentes, analizó las dinámicas de poder que determinaban el acceso al monarca, y desarrolló una comprensión práctica de cómo las ideas políticas se traducían en políticas gubernamentales. Su mente naturalmente sistemática catalogó estas observaciones, creando un manual mental sobre el arte del poder cortesano que aplicaría más tarde con efectos devastadores en Copenhague. La llegada del séquito real a Copenhague en enero de 1769 marcó el comienzo de la fase más crucial de la relación entre Johann y Christian. La capital danesa presentaba desafíos únicos para el tratamiento continuo de la condición del rey, a diferencia de los ambientes controlados del viaje, donde Johann podía regular el acceso de otras personas al monarca. La corte danesa estaba llena de facciones rivales que competían por la influencia real. Los ministros tradicionales, liderados por figuras conservadoras como Andreas Peter Bernstorff, hermano del ministro de Asuntos Exteriores, veían con sospecha a cualquier extranjero que ganara la confianza del rey. El clero danés, dominado por el pietismo luterano ortodoxo, se oponía instintivamente a cualquier tratamiento médico que desafiara las explicaciones religiosas tradicionales de la enfermedad mental. Y la reina Caroline Matilde, esposa inglesa de Christian que había sido marginada por la condición de su marido, representaba una fuerza política impredecible cuya lealtad podría inclinar el equilibrio de poder en la corte en cualquier dirección.
Caroline Matilde se convertiría en el factor más importante y más peligroso en el ascenso de Johann al poder. Hermana del rey George III de Inglaterra, había legado a Dinamarca a los 15 años para un matrimonio arreglado con un rey cuya locura se había vuelto evidente poco después de la boda. Durante los primeros años de su matrimonio, había vivido en aislamiento virtual, ignorada por un esposo que alternaba entre indiferencia total y episodios de comportamiento abusivo. A los 22 años, Caroline Matilde era una mujer hermosa, inteligente y desesperadamente sola, atrapada en un matrimonio que no podía proporcionar satisfacción emocional, sexual o intelectual. Su situación era aún más frustrante porque, a diferencia de otras reinas infelices, no podía buscar consolación en aventuras discretas sin arriesgar un escándalo internacional que podría afectar las relaciones entre Dinamarca e Inglaterra. Cuando Johann fue presentado oficialmente en la corte como médico personal del rey, Caroline Matilde inmediatamente reconoció en él algo que había estado ausente de su vida: un hombre de inteligencia igual a la suya, sofisticación cosmopolita y la confianza que viene de logros genuinos en lugar de privilegios heredados. Para Johann, la reina representaba no solo una mujer de belleza excepcional, sino también la clave para una influencia política que trascendía su papel como médico real. Una alianza con Caroline Matilde podría proporcionar la legitimidad y la protección que necesitaría para implementar reformas radicales en nombre del rey enfermo. La seducción de Caroline Matilde fue una obra maestra de manipulación psicológica que demostró la genialidad de Johann para identificar y explotar las necesidades emocionales más profundas de sus objetivos. Comenzó estableciéndose como confidente médico, explicando de manera compasiva pero clínica la naturaleza de la enfermedad de Christian y asegurando a la reina que la condición de su esposo no era resultado de ninguna falla por su parte. Gradualmente, estas consultas médicas se expandieron hacia conversaciones más amplias sobre filosofía, literatura y política, revelando la inteligencia considerable de Caroline Matilde que había sido ignorada y despreciada por la corte danesa tradicional. Johann comprendió que Caroline Matilde no era simplemente una mujer sexualmente frustrada, era una intelectual hambrienta de estímulo mental y una política en potencia que había sido excluida artificialmente del poder por su género y su origen extranjero. Su estrategia de seducción operaba en múltiples niveles simultáneamente: la trataba como un igual intelectual, le proporcionaba la compañía emocional que había estado negada, y gradualmente introdujo elementos de tensión erótica que transformaron el respeto mutuo en pasión. Para el verano de 1769, la reina de Dinamarca y el médico alemán eran amantes en el sentido más completo del término, pero su relación trascendía la simple aventura extramarital para convertirse en una alianza política que reshapearía el reino. La transformación de Johann de médico real a primer ministro de facto fue gradual pero inexorable. Su control sobre la salud mental de Christian le daba acceso exclusivo al rey durante sus periodos de lucidez, momentos que utilizaba para introducir ideas sobre reforma gubernamental y modernización administrativa. Christian, cuya educación había sido severamente limitada por sus tutores conservadores, se encontró fascinado por las descripciones de Johann sobre desarrollos políticos en Francia e Inglaterra, especialmente las ideas ilustradas sobre tolerancia religiosa, libertad de prensa y reforma legal. Durante sus episodios de enfermedad mental severa, Christian se volvía completamente dependiente de Johann, quien era la única persona capaz de calmarlo y restaurar algún grado de funcionamiento normal. Caroline Matilde proporcionó la legitimidad política que Johann necesitaba para traducir su influencia personal sobre el rey en autoridad gubernamental real. Como reina, tenía el derecho formal de participar en consejos de Estado y acceso ceremonial a documentos oficiales. Bajo la tutela de Johann, comenzó a ejercer estos derechos de manera sistemática, introduciendo gradualmente las ideas de su amante en las discusiones oficiales de política. Su educación inglesa le había proporcionado conocimiento de primera mano sobre sistemas políticos más liberales, que podía citar como justificación para reformas que podrían haber parecido radicalmente extranjeras si hubieran sido propuestas directamente por un médico alemán.
La oposición a la influencia creciente de Johann cristalizó alrededor de la figura de la reina madre, Juliane Marie, madrastra de Christian Venn, que había sido excluida del poder por la enfermedad de su hijastro, pero que mantenía conexiones importantes con la nobleza conservadora danesa. Juliane Marie representaba todo lo que Johann y Caroline Matilde buscaban transformar: el pietismo religioso ortodoxo, la resistencia a ideas extranjeras y la defensa de privilegios aristocráticos tradicionales. Su alianza con Ove Hoeg Guldberg, un funcionario gubernamental conservador que había sido marginado por el ascenso de Johann, creó un núcleo de resistencia que eventualmente orquestaría la caída del régimen reformista. Sin embargo, durante el periodo de 1770–1771, Johann operaba desde una posición de fuerza aparentemente inexpugnable. Su control sobre Christian era completo. El rey no tomaba decisiones importantes sin consultar con su médico, y durante sus periodos de incapacidad mental, Johann efectivamente gobernaba en su nombre. Su relación con Caroline Matilde había producido una hija, Ana Caroline, cuya paternidad era un secreto a voces en la corte, pero que consolidaba la unión entre los amantes conspiradores. Más importante, las reformas que implementaba estaban produciendo resultados visibles que impresionaban tanto a observadores domésticos como extranjeros. Pero ¿podría un sistema político basado en la seducción, la manipulación de un rey loco y el desafío abierto a las tradiciones centenarias sobrevivir indefinidamente? La respuesta yacía en las fuerzas que se estaban acumulando contra Johann, fuerzas que combinaban resentimiento personal, indignación moral y cálculo político en una alianza que probaría ser más poderosa que la pasión real y más duradera que la brillantez individual. El periodo de 1770 a 1771 representó tanto el apogeo del poder destruense como el comienzo de la coalición que eventualmente lo destruiría. Durante estos meses, el médico alemán implementó una serie de reformas que transformaron Dinamarca en el estado más progresista de Europa, pero que también alienaron sistemáticamente a todos los sectores tradicionales de la sociedad danesa. Su confianza en su propia brillantez y su desprecio por la oposición que consideraba basada en superstición e ignorancia lo cegaron ante la realidad política fundamental: que el poder construido únicamente sobre la manipulación personal es inherentemente inestable, y que las reformas impuestas desde arriba sin consenso social amplio inevitablemente generan reacciones violentas. Las reformas de Struensee eran genuinamente revolucionarias para su época. Abolió la censura de prensa, convirtiendo a Dinamarca en uno de los primeros países europeos con libertad completa de expresión. Eliminó la tortura judicial, prohibió la esclavitud en las colonias danesas del Caribe, y estableció la libertad religiosa para todas las denominaciones cristianas. Reformó el sistema legal para proporcionar igual justicia sin consideración de clase social. Estableció hospitales públicos financiados por el Estado y creó un sistema de educación primaria universal. Cada una de estas medidas habría sido controvertida individualmente. Implementadas simultáneamente por un extranjero que derivaba su autoridad del control sobre un rey loco, fueron percibidas como una revolución impuesta por la fuerza. Pero era la naturaleza personal de su poder lo que generaba la oposición más visceral. El escándalo de su relación con Caroline Matilde se había vuelto imposible de ocultar cuando la reina dio a luz a la princesa Ana Caroline en julio de 1771. El bebé se parecía tanto a Struensee que incluso los cortesanos más discretos ya no podían mantener la ficción de que Christian era el padre. Para la mentalidad del siglo XVI, el adulterio real no era simplemente un pecado moral. Era un crimen contra el Estado que contaminaba la pureza dinástica y cuestionaba la legitimidad de la sucesión real. Un médico extranjero que había seducido a la reina había cometido, en la perspectiva de sus enemigos, una forma de traición que trascendía la política ordinaria para convertirse en sacrilegio dinástico. La reacción conservadora cristalizó alrededor de la figura de la reina madre Juliane Marie, quien había pasado meses organizando cuidadosamente una coalición que incluía a la nobleza tradicional, el clero ortodoxo,
y funcionarios gubernamentales que habían sido marginados por las reformas de Struensee. Su estrategia era más sofisticada que la simple oposición reaccionaria. Habían decidido utilizar las propias reformas liberales de Struensee contra él, particularmente la libertad de prensa que había establecido. Comenzaron a circular panfletos anónimos que detallaban la relación adúltera entre el médico y la reina. Describían las reformas como imposición de ideas alemanas sobre la sociedad danesa, y pintaban a Struensee como un aventurero extranjero que había seducido tanto al rey como a la reina para sus propios fines ambiciosos. El clero danés, en particular, se movilizó contra lo que veía como una amenaza existencial a sus privilegios y autoridad tradicional. Las reformas religiosas de Struensee habían permitido a católicos y calvinistas practicar abiertamente en Dinamarca, reducido el poder de la Iglesia luterana establecida sobre la educación, y eliminado muchas de las leyes que habían hecho obligatoria la observancia religiosa. Los sermones dominicales en iglesias de todo el reino comenzaron a denunciar veladamente la influencia extranjera que estaba corrompiendo tanto la moral royal como la pureza religiosa del reino. Aunque no podían atacar directamente a Struensee por nombre, los pastores desarrollaron un código retórico que todos los congregantes entendían perfectamente. El médico alemán era presentado como una figura anticrística que había seducido a los gobernantes daneses hacia la apostasía y la inmoralidad. La nobleza danesa enfrentaba una crisis existencial debido a las reformas sociales de Struensee. Sus privilegios tradicionales, exención de impuestos, autoridad judicial sobre sus siervos, control hereditable sobre cargos gubernamentales, habían sido sistemáticamente eliminados en favor de un sistema meritocrático que valoraba la competencia sobre el nacimiento. Familias que habían controlado regiones enteras durante siglos se encontraron súbitamente subordinadas a funcionarios nombrados por mérito, muchos de ellos de origen burgués o incluso campesino. El resentimiento aristocrático no era simplemente económico, era profundamente psicológico, basado en la humillación de ser gobernados por sus anteriores inferiores sociales bajo la dirección de un médico advenedizo. Struensee, absorbido en la implementación de sus reformas y confiado en su control sobre Christian y Caroline Mathilde, subestimó gravemente la sofisticación y determinación de sus enemigos. Su arrogancia intelectual lo llevó a creer que la oposición se desvanecería cuando los beneficios de sus políticas se hicieran evidentes. No comprendió que para muchos daneses, la fuente de las reformas era más importante que su contenido. Políticas que podrían haber sido aceptables si hubieran sido implementadas gradualmente por líderes daneses se volvían intolerables cuando eran impuestas súbitamente por un extranjero cuya autoridad derivaba de la seducción y la manipulación de la locura real. Su relación con Caroline Mathilde, que había sido la fuente de su poder, gradualmente se convirtió también en su mayor vulnerabilidad. La reina, aunque genuinamente enamorada de Struensee, comenzó a mostrar signos de tensión bajo la presión de mantener una doble vida que combinaba los deberes públicos de reina consorte con su papel como amante y cómplice política de un hombre que muchos daneses consideraban un usurpador. Sus apariciones públicas se volvieron tensas, y los observadores notaron que parecía constantemente ansiosa, como si estuviera esperando que se revelara un secreto terrible. La presión psicológica de vivir una mentira tan fundamental mientras participaba en la transformación radical de todo un reino comenzó a afectar su salud mental y su capacidad para mantener las apariencias necesarias. Christian, cuya condición mental había sido estabilizada parcialmente por el tratamiento de Struensee, paradójicamente se volvió más consciente de la situación política precaria en la que se encontraba. Durante sus periodos de lucidez, comprendía que su reino estaba siendo transformado por un hombre cuya autoridad dependía enteramente de su propia incapacidad mental. Esta comprensión generaba episodios de resentimiento y paranoia que complicaban el tratamiento médico y hacían más difícil para Struensee mantener el control sobre las decisiones reales. El rey comenzó a mostrar signos de resistencia a la influencia de su médico,
cuestionando decisiones políticas y, ocasionalmente, revocando órdenes que había emitido previamente bajo la dirección de Struensee. La crisis alcanzó su primera manifestación seria en diciembre de 1771, cuando un grupo de nobles conservadores presentó una petición formal demandando la investigación de las influencias extranjeras en la corte real. Aunque la petición fue rechazada oficialmente, su existencia misma demostró que la oposición a Struensee se había organizado lo suficiente para desafiar abiertamente su autoridad. Más ominoso aún, los peticionarios habían incluido en su documento referencias veladas a precedentes históricos daneses para el castigo de consejeros maliciosos, que habían corrompido monarcas anteriores. Era una amenaza apenas disfrazada que cualquier observador político experimentado habría reconocido como preludio a una revolución de palacio. Struensee respondió a estas amenazas incrementando la velocidad e intensidad de sus reformas, aparentemente creyendo que podría consolidar su posición antes de que sus enemigos pudieran organizarse completamente. Durante los primeros meses de 1772, promulgó decretos que reorganizaron completamente el sistema administrativo danés, eliminaron las últimas restricciones feudales sobre el campesinado y establecieron nuevos impuestos sobre la propiedad aristocrática que financiarían expansiones masivas en educación y servicios sociales. Cada nueva reforma era más radical que la anterior, como si Struensee estuviera tratando de crear cambios tan fundamentales que sería imposible revertirlos incluso si él fuera removido del poder. Pero esta estrategia de aceleración reformista solo intensificó la determinación de sus enemigos de actuar antes de que fuera demasiado tarde para restaurar el orden tradicional. La reina madre Juliane Marie, trabajando con Ove Hoyt Guldberg y otros conservadores, finalizó los planes para lo que sería efectivamente un golpe de estado de palacio. Su estrategia era elegante en su simplicidad. Utilizarían la libertad de prensa que Struensee había establecido para publicar evidencia detallada de su relación adúltera con Caroline Matilde, generando un escándalo que justificaría su arresto bajo cargos de traición. Simultáneamente, presionarían a Christian durante uno de sus periodos de lucidez parcial para que firmara órdenes para el arresto de su propio médico y la reina. La fase final del reinado de Struensee se desarrolló con la inevitabilidad de una tragedia griega. Sus enemigos habían aprendido de sus propios métodos, utilizando manipulación psicológica y timing cuidadoso para explotar las debilidades del sistema que él había creado. El poder que había construido sobre la seducción y el control de personalidades inestables demostró ser precisamente tan frágil como habían predicho sus críticos. En enero de 1772, mientras Struensee creía que estaba consolidando su transformación revolucionaria de Dinamarca, sus enemigos estaban finalizando los preparativos para su destrucción total. La conspiración que derrocó a Struensee se ejecutó con una precisión que rivalizaba con sus propias manipulaciones políticas, pero que utilizaba contra él las mismas técnicas de seducción y control psicológico que había empleado para ganar el poder. La reina madre Juliane Marie había estudiado cuidadosamente los métodos de Struensee durante más de 2 años, identificando las vulnerabilidades fundamentales en su sistema de control, su dependencia total del acceso al rey Christian durante los periodos de lucidez, su confianza en Caroline Matilde como aliada política, y su arrogancia intelectual, que lo cegaba ante las amenazas que no se ajustaban a sus categorías racionales de análisis político. El plan de Juliane Marie operaba en múltiples niveles simultáneamente, cada uno diseñado para neutralizar una fuente específica del poder de Struensee. En el nivel más básico, habían identificado un periodo de relativa estabilidad mental en Christian que permitiría obtener su cooperación consciente en el derrocamiento de su propio médico. En el nivel emocional, habían desarrollado una estrategia para aislar psicológicamente a Caroline Matilde, privándola del apoyo que necesitaba para mantener su resistencia a la presión política. En el nivel propagandístico, habían preparado una campaña de revelaciones escandalosas que justificaría el golpe ante la opinión pública danesa e internacional. La ejecución comenzó en la noche del 16 de enero de 1772,
durante un baile de máscaras en el Palacio de Christiansborg que Struensee había organizado como celebración del segundo aniversario de sus reformas más importantes. La elección del momento no era accidental. Durante las festividades, cuando la corte estaba distraída por el entretenimiento y el alcohol, sería más fácil separar a los principales objetivos y minimizar la resistencia de cualquier partidario leal. Julian Marie había coordinado cuidadosamente con varios oficiales militares conservadores que controlaban las unidades de guardia del palacio, asegurando que cuando llegara el momento crítico, las Fuerzas Armadas apoyarían el golpe en lugar de defender el régimen existente. Christian había sido preparado durante semanas para este momento a través de una campaña de manipulación psicológica que explotaba sus periodos de paranoia para convencerlo de que Struensee representaba una amenaza para su autoridad real. Durante sus conversaciones con la reina madre, que había sido cuidadosamente programadas para coincidir con sus estados mentales más receptivos, Christian había sido alimentado con una narrativa que presentaba a su médico no como el hombre que había estabilizado su condición, sino como un manipulador que había aprovechado su enfermedad para usurpar el poder real. La genialidad de esta estrategia residía en utilizar la lucidez parcial de Christian contra sí mismo durante sus momentos de mayor claridad mental. Era más capaz de comprender y resentir la extent a la cual había sido controlado por others. Struensee, absorto en los detalles de implementar sus últimas reformas educativas, no detectó las señales de peligro que se multiplicaban a su alrededor. Sus informantes en la corte habían sido gradualmente neutralizados o convertidos por los conspiradores, privándolo del sistema de inteligencia que había sido crucial para mantener su posición. Caroline Mathilde, increasingly stressed por la presión de mantener su double life, había desarrollado una dependencia emocional hacia Struensee que la hacía less efectiva como ally política y más vulnerable a manipulación por parte de sus enemigos. La confianza de la pareja en su control aparentemente total sobre la situación los había llevado a descuidar las precauciones básicas de security que cualquier revolucionario sensato habría mantenido. La confrontación decisiva ocurrió en los apartamentos privados del rey alrededor de medianoche, cuando Julian Marie y sus co-conspirators presentaron a Christian con un ultimátum que había sido carefully crafted para explotar tanto su condición mental como su pride real residual. Le dijeron que su médico alemán había estado manipulando su enfermedad para mantenerlo en un estado de dependencia que permitía a Struensee gobernar el reino como un regente de facto. Le mostraron evidencia de la relación adúltera entre Struensee y Caroline Mathilde. Argument que esto constituía una humillación personal para él como esposo y una traición política como rey. Most importantly, le presentaron la conspiración no como un golpe contra su gobierno, sino como una oportunidad para reclamar su autoridad real auténtica de manos de usurpadores extranjeros. La reacción de Christian fue compleja y reveladora de las contradicciones en su personalidad fracturada. Su parte racional comprendía que Struensee había proporcionado treatment médico genuinamente beneficial y que las reformas habían mejorado objetivamente las condiciones en Dinamarca. Sin embargo, su pride herido como hombre y como rey se rebeló contra la implicación de que había sido un títere en manos de su propio subordinado. Su respuesta inmediata fue un episodio de rage que inicialmente dirigió hacia los conspiradores, pero que gradualmente se redirectió hacia Struensee cuando las revelaciones sobre la relación con Caroline Mathilde se hundieron en su consciousness. El arresto de Struensee ocurrió de la manera más humillante posible, designed para destruir no solo su poder político sino también su dignidad personal. Fue tomado from his bed en el palacio, donde había estado durmiendo después de una noche de celebrating lo que creía que había sido otro día successful de reform implementation. Los guards que lo arrestaron eran men que él había conocido durante años, algunos de los cuales habían sido genuinamente loyal a su administración. Su shock ante la traición era palpable. Hasta el momento final, había mantenido la confianza de que su control sobre Christian y Caroline Mathilde era suficientemente secure para protegerlo de cualquier challenge serio.
Caroline Matilde fue arrestada simultáneamente en sus propios apartments, privada incluso de la oportunidad para despedirse de sus hijos. Otto communicate any final instructions to Struensee. La separación de los amantes conspiradores había sido calculada para maximizar su aislamiento psicológico y prevenir cualquier coordinación de resistencia. Caroline Matilde, quien había sido la fuente tanto del poder como de la vulnerabilidad de Struensee, now se encontró completamente sola, facing el colapso de no solo su vida política sino también su mundo personal más íntimo. Los días que siguieron al arresto fueron una sistemática destrucción de todo lo que Struensee había construido durante sus años en el poder. Sus decretos fueron revocados uno por uno, sus appointees removed from office, y sus supporters either arrested como co-conspirators or forced hacia public denunciations de su previous loyalty. La machinery de gobierno que había funcionado with remarkable efficiency, bajo su leadership, se paralizó mientras los nuevos rulers restauraban las estructuras tradicionales que él había dismantled. Era como si Denmark estuviera experiencing una counter-revolution in reverse motion, undoing años de progress en cuestión de weeks. La fase final de la destrucción de Struensee's legacy se centró en su relationship con Caroline Matilde. Los New Rulers comprendían que mientras la reina permaneciera en Denmark como un símbolo de resistencia potencial, siempre existiría la posibilidad de una restauración del régimen reformista. Su solución fue diplomáticamente elegant pero personally devastating. Caroline Matilde sería divorced from Christian VII y exiled hacia England, where su brother King George III había agreed hacia receive her. La divorce proceedings fueron conducted with legal formality pero political urgency, dissolving not solo el marriage sino también cualquier claim que los children de Struensee might have tenido toward el Danish throne. Para Struensee, confined on la fortress de Castellet, estos developments constituted un torture más cruel que cualquier physical punishment. Su letters from prison, discovered siglos later, reveal un man completamente broken by la realización de que su great experiment in rational government había collapsed and completely. Había proven que un individual de exceptional intelligence y audacity podría temporarily seize control de un entire kingdom, pero también había demonstrated que such power, when based únicamente en personal manipulation rather than institutional support, era inherently unsustainable. Su final writings muestran no remorse por su relationship con Caroline Matilde o por challenging traditional authority, but profound sorrow que las reforms que genuinely había believed would improve Danish society habían been swept away tan easily. El trial de Struensee fue más ceremonia política que legal proceeding, designed hacia provide retrospective justification para el coup que ya había succeeded. Los charges against él ranged from adultery y treason hacia corruption, usurpación de royal authority. Cada accusation had algunos foundation on fact, pero el real crime, en la perspective de sus judges, era que un commoner había dared hacia exercise power traditionally reserved para aristocrats y that un foreigner había attempted hacia reshape Danish society, according hacia ideas imported from abroad. Su conviction era inevitable from el momento de su arrest, pero el elaborate legal process served hacia legitimize su destruction en los eyes de both domestic y international observers. Durante los months de imprisonment before su execution, Struensee underwent una spiritual crisis que reflected tanto personal despair como philosophical disillusionment. Su early confidence on la power de raison hacia overcome traditional prejudices had been shattered by el aise with which his enemies había appealed hacia popular superstition y aristocratic privilege hacia destroy his administration. En sus final letters, él contemplated whether su failure represented a flaw in su own methods or evidence que human society was not yet ready para el kind de rational governance que él había attempted towards implement. Era una question que would torment political reformers para generations towards come. Could society be improved through enlightened leadership, or were the forces of tradition y self-interest too powerful para overcome? La morning de su execución, April 28, 1772, dawned grey y cold, with un wind from el Baltic que seemed towards carry omens de political storms throughout Europe. Struensee had spent la noche en prairie meditation, not hacia el Lutheran god de su childhood, pero hacia whatever universal force might govern human affairs con more justice than human institutions había shown him.
Su final confession, Hacia el chaplain who attended him revealed un man quien había maintained su intellectual integrity, even on la face de death. El regretted certain personal choices, particularly the pain su actions había caused hacia innocent people, pero el refused towards repudiate las political principles que había guided su reforms. El execución itself was conducted con elaborate ceremony designed towards reinforce el triumph de traditional authority over revolutionary innovation. La execution site, en front de Ostre Fengsel prison, had been constructed hacia accommodate thousands de spectators quien cam hacia witness la final act de este drama que había transfixed Denmark para years. La crowd was una mixture de genuine curiosity, morbid fascination, and political satisfaction, with different segments responding hacia el events según their own experience de Struense's rule. Para algunos, particularly among el urban poor quien había benefited from sus social programs, su execution represented la end de hope para meaningful improvement in their conditions. Para others, especially members de la traditional aristocracy, it was una restoration de natural order after a period de dangerous experimentation. Struensee mounted el scaffold con una dignity que impressed even sus enemies. Su final speech delivered in clear Danish que he había perfected during sus years at court was brief but remarkable para su lack de self-pity or political recrimination. He acknowledged que he había made errors in judgment y que some de sus reforms había been implemented too rapidly para social acceptance. Sin embargo, he maintained que la basic principles behind su policies, religious tolerance, legal equality, educational opportunity, y compassionate government, were correct. He would ultimately triumph on Denmark y throughout Europe. Su final words directed toward el young Prince Frederick quien would inherit Christian VII's throne urged him towards remember que kings exist, hacia serve their people rather than towards be served by them. El actual moment de execución was swift pero symbolically potent. La executioner's axe fell cleanly, severing not solo Struense's head pero también la last direct connection towards una experiment on government que había briefly transformed Denmark into el most progressive society on Europe. Su blood on el scaffold was immediately absorbed by sawdust que was later scattered, hacia prevent la creación de relics que might inspire future political martyrdom. Even on death, las authorities were determined towards minimize su potential influence over future generations de Danish reformers. La immediate aftermath de Struense's execution revealed la complex emotions que su life y death había generated throughout Danish society. Official celebrations de la restauración de traditional order were muted by recognition que many de las reforms había indeed been beneficial, why that their elimination would cause genuine hardship para vulnerable populations. Caroline Mathilde's exile hacia England had created diplomatic tensions que reminded Denmark de su dependency on international alliances para security. Most troubling para el new regime, economic data began towards reveal que Struense's administrative reforms había significantly improved government efficiency y state finances, making their reversal economically costly. En el months que followed, it became increasingly clear que while Struense el man had been eliminated, Struense el symbol would prove more difficult towards destroy. His execution had created el first political martyr de la Age of Enlightenment, una figure quien embodied tanto la potencial y el dangers de applying rational principles hacia government reform. Political thinkers throughout Europe studied su risaifol para lessons about la implementation de progressive policies and traditional societies. Su story became a cautionary tale about el limits de top-down reform, pero también una inspiration para those quien believed que social progress was both possible or necessary. La fate de Caroline Mathilde added una tragic romantic dimension hacia la story que captured imaginations throughout Europe. Exiled towards Celle and Hanover under British protection, she lived only 4 more years, dying in 1775 at l'âge de 24, under circumstances que were officially described como natural illness pero que many contemporary observers suspected might have involved suicide or assassination. Her early death ensured que she would be remembered not como una mature political figure quien might have evolved beyond su relationship con Struense, sino como una eternal symbol de passionate love destroyed by political necessity.
La romantic tragedy de su relationship con el German doctor became el subject de countless novels, plays y óperas que immortalized their story as una archetype de forbidden love que challenges social conventions. Para Denmark itself, el Struensee episode represented una missed opportunity que would haunt el nation's political development para decades towards come. Many de las reforms que he había implemented were eventually readopted durante el 19th century, but often after periods de social unrest que might have been avoided if his original programs had been allowed towards evolve gradually rather than being abruptly terminated. His educational reforms, in particular, would have positioned Denmark as una leader on European intellectual development rather than una follower de trends established elsewhere. La religious tolerance que el había established was eventually restored, pero only after decades de sectarian conflict que might have been prevented by maintaining his original policies. El legacy de Johann Friedrich Struensee remains paradoxical more than 2 centuries después su death. As an individual, he represented both el best y el worst de Enlightenment thinking, brilliant, idealistic, why genuinely committed hacia human improvement, but also arrogant, manipulative, why willing towards use morally questionable means hacia achieve politically admirable goals. As una political figure, he demonstrated que rapid social reform was possible even on traditional societies, pero también proved que such reform could not be sustained without broader social consensus y institutional support. His story serves as both inspiration y warning para political reformers, inspiring porque it shows key individuals can indeed change history through courage y intelligence, but cautionary porque it reveals que lasting change requires more than individual brilliance y political manipulation. Perhaps la most profound lesson de la Struensee affair lies on su revelation de la intimate connection between personal y political power on traditional monarchies. His ability towards control Denmark depended entirely on su relationship con 2 mentally unstable individuals, Christian VII y Caroline Matilda, whose personal weaknesses he exploited para political purposes. When those relationships were severed by his enemies, su entire political edifice collapsed immediately. This vulnerability suggests una broader truth about power structures based on personal loyalty rather than institutional authority. They can achieve remarkable results rapidly, pero they are inherently fragile y subject towards sudden collapse when key personal relationships are disrupted. En el end, Johann Friedrich Struensee died as he had lived, as una man quien had pushed beyond el conventional boundaries de su time y class towards attempt something unprecedented. Whether his attempt hacia create una rational enlightened government in 18th century Denmark was doomed from el start, or whether different tactics might have secured lasting success para su reforms, remains una question que historians continue towards debate. What cannot be disputed es que para una brief moment in history, una physician from provincial Germany demonstrated que even el most entrenched political systems can be transformed by individuals quien combine intelligence, audacity, y una willingness towards risk everything para their convictions. As el sun set over Copenhagen on el evening de su execución, Denmark had returned towards traditional governance, pero el ideas que Struensee had championed would continue towards spread throughout Europe, eventually contributing hacia revolutions y reforms que would reshape el continent. Su death marked not la end the enlightened government, pero rather una temporary setback in una struggle que would continue long after su executioner's axe had done its work. In dying para his principles, Johann Friedrich Struensee had achieved una form de immortality que no king could claim. He had become una permanent part de la human conversation about justice, progress, y el proper relationship between governors y governed, una conversation que continues towards this day, whenever reformers dare towards challenge established power in pursuit de una more rationally humane society.